Hola, ¿cómo están? Espero que excelente. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les vamos a mostrar en este caso dos formas de solucionar el problema mediante el cual no se puede visualizar mi progreso en GeoDex. GeoDex es la página que va mostrando mi avance en el ranking de eventos de Gods Unchained. En la primera forma de solucionar eso, le vamos a dar play a una partida normal. Lo que vamos a hacer es ingresar al historial de mi último oponente, ¿sí? Mi nombre de usuario acá arriba a la derecha es JuanMSCZ. Supongamos que, como muchos tienen el problema, yo al ingresarlo a la barra de búsqueda de GeoDex no figura, no surge en el registro y no puedo ver mi progreso en el evento. Ese es un problema, es un bug reconocido por los desarrolladores de GeoDex. Les voy contando que son terceros, GeoDex son terceros que vinculan los datos de Gods Unchained a través de una API. Esa API es un programa que asocia automáticamente la información y suele buguearse o no actualizarse correctamente. Ahora en la partida normalmente elijo el poder de mi dios, voy a elegir mis 3 cartas iniciales. Yo lo hago rápidamente para poder avanzar en el video. Ustedes pueden jugar normalmente la partida o hacer lo que estoy haciendo yo en este caso. A lo que voy a prestar atención es al nombre de mi oponente que está arriba a la izquierda, Andriham35, ¿sí? Lo voy a apuntar. En este caso es un poco complicado de memorizar. Andriham35. Lo dicho, le voy a conceder la victoria para poder ir rápidamente a mostrarles cómo solucionar el problema de GeoDex. En la página de GeoDex ustedes verán acá, no necesito loguearme, eso es a gusto propio. Voy a ir a Meta, dentro de Meta Player Stat, y normalmente yo acá tendría que introducir mi nombre de usuario y aparecer mi progreso, ¿sí? Como tengo el problema donde no lo puedo encontrar a mi usuario, voy a buscar el usuario de mi último oponente, Andriham35. Ahí ya me aparece, le doy clic y acá estoy viendo el progreso de Andriham35. Al final de todo, voy haciendo scroll down, encuentro el historial de partidas de Andriham35, el recent matches, que son los enfrentamientos recientes. Aquí tendría que aparecer yo en mi última partida, pero demora en actualizar. Entonces voy a esperar acá mientras le voy dando constantemente a actualizar. Les cuento mientras tanto que Gods Unchained está en fase beta. Por eso es que le falta como tal un visualizador propio del progreso en el evento en este caso de fin de semana. Dentro de los próximos cambios que se fueron anunciando está incluir eso dentro del mismo juego, lo que va a facilitar mucho las cosas, y también sacar la aplicación para celulares, lo que va a sumar muchísima gente a la comunidad y al juego mismo, y como tal va a afectar positivamente al token, al GODS. En este caso ya me apareció. Este es el último partido de Andriham35, fue contra mí. Él aparece a la izquierda como winner, yo a la derecha como loser, ya que le conseguí la victoria, y voy a hacer clic, en este caso en mi usuario, y ya voy a poder visualizar mi propio avance en el evento de fin de semana, mi propio avance, ¿sí? Les cuento, ya que estoy acá, que hay muchas personas a las que se les visualiza de esta manera el progreso, es decir, se le ve la última recompensa, no la línea de tiempo. Y para poder solucionarlo simplemente tengo que minimizar la interfaz de Google Chrome, o sea, del explorador de internet. En este caso yo tengo Google Chrome, yo mantengo presionado Control y le doy a scroll down, minimizo la interfaz, entonces voy a poder ver el historial completo, ¿sí? Esto es un método para poder solucionar ese problema de no encontrar mi usuario. El otro método es también a través de una página de terceros, que les vamos a dejar el link en la descripción. ApolloGG. Necesito crearme una cuenta en Register Now, lo fácil, lo de siempre, a través de un mail. Me creo una cuenta, yo ya la tengo creada, tengo ingresado mi usuario y mi contraseña y me voy a loguear. Lo único que hace esta página, que es de terceros también, es mostrar mi ID de usuario de Gods Unchained.
En GOTS Unchained, ustedes sabrán, yo tengo mi nombre de usuario, que en mi caso es JuanMSZ, y mi ID, que en mi caso es 1350620, ¿sí? Este ID lo voy a tener presente para la segunda solución. En la segunda solución lo que yo necesito hacer es ingresar este link, que vamos a dejar también en la descripción, en el explorador de en la barra de exploración de mi explorador de internet, valga la redundancia. Pego ese link que está incompleto. Lo que le falta a ese link es el ID de mi usuario, ¿sí? Entonces pego el link, pego al final el ID de mi usuario y le doy a Enter, y va a ingresar directamente a mi historial, a mi progreso en el evento, en este caso activo en GOTS Unchained. Esas son las dos formas de poder solucionar este bug, de poder ver mi progreso en GOTS Unchained. Se agradece el like y la suscripción al video y cualquier sugerencia en comentarios. Muchas gracias por mirar este video y nos vemos en el próximo.